¿Qué tal, cibernautas? En esta ocasión vamos a aprender a hacer una clase invertida a través de esta plataforma de gestión de aprendizaje llamada Moodle. ¿Pero qué es una clase invertida o Flipped Classroom? Pues denme 4 minutos y explicamos antes de empezar qué es una clase invertida para poder hacerlo a través de la plataforma de gestión de aprendizaje Moodle. Bienvenidos, soy Rodolfo Orjuela y vamos a crear una clase invertida en Moodle. El modelo de clase invertida o Flipped Classroom tiene su base en la taxonomía de Bloom. Este es un modelo teórico de carácter cognitivo que intenta describir, esquematizar y jerarquizar las operaciones mentales que se tiene en todo proceso de aprendizaje. Esta fue presentada en 1956 por el docente Benjamin Bloom y consta de 6 niveles representados por sustantivos dentro de una pirámide. Cada uno simboliza un conjunto de acción cognitiva que se requieren para conseguir un aprendizaje significativo. Los niveles propuestos por Bloom son conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Luego, en el 2001, los discípulos de Bloom, Anderson y Carl Holt, decidieron retocarlos e hicieron una nueva propuesta que llamaron taxonomía revisada de Bloom, la cual parte de cambiar los sustantivos por verbos en infinitivo para dar un significado más claro a las acciones correspondientes a cada categoría. Estos quedaron de esta forma: recordar, que se refiere al proceso mental básico pero indispensable para recuperar información en la memoria a corto plazo. Comprender tiene que ver con la capacidad de establecer relaciones para entender un determinado fenómeno. Y aplicar, que denota el momento en que se emplea el conocimiento adquirido en las fases anteriores para utilizarlo en una situación concreta. Estos 3 lo llamaron de orden inferior y los siguientes lo llamaron de orden superior, que son analizar, se refiere a la capacidad para descomponer un fenómeno en sus partes con el fin de entender cómo se relacionan entre sí formando un todo. Evaluar se asocia con la elaboración de juicios de valor sobre un tema determinado, de modo que en este nivel emergen la crítica y la argumentación. Y por último, crear. Se vincula con la planeación y la ejecución de estrategias que sirven para generar un nuevo producto coherente y funcional. Y por otra parte, se reubican los 2 últimos estadios del proceso de aprendizaje. Veamos cuál es la diferencia entre una clase tradicional versus una clase invertida. Dentro de la taxonomía de Bloom, los 2 primeros estados, el de recordar y comprender, en una clase tradicional se ejecutan en el aula de clase. Es decir, el docente transmite el conocimiento a los alumnos durante la clase y el alumno lo recibe en forma pasiva. Dejando los siguientes estados, el de aplicar, analizar, evaluar y crear, para casa, donde el alumno es responsable de desarrollar estas habilidades tan complejas a través de la realización de tareas en su casa de manera individual y muchas veces sin una guía. En una clase invertida, los estados de recordar y comprender se manejan en la casa, porque el alumno adquiere el contenido a través de la plataforma de aprendizaje con actividades que puede manipular para aprender a su propio ritmo, dejando los estados de aplicar, analizar, evaluar y crear para el segundo momento, que es en la clase. Así los alumnos y docentes podrán trabajar de manera colaborativa en el aula a través de actividades que desarrollan habilidades complejas, identificando errores y corrigiéndolos para aprender de ellos. Muy bien, cibernautas, ahora ya sabemos que una clase invertida implica que nuestros estudiantes tengan gran responsabilidad de revisar los contenidos y hacer prácticas antes de ir a clase. De esa manera, cuando lo hagamos todos en
forma colaborativa, tendríamos una mejor ganancia. Vamos a hacer una clase invertida para un curso de Excel avanzado. Normalmente uno de los inconvenientes que tienen los estudiantes es trabajar las benditas tablas dinámicas. Es como la ópera. Si uno no lo entiende, termina odiándolo. Lo único que se necesita es saber muy bien cómo se genera una tabla dinámica, cuál es su funcionamiento para después empezar a hacer tablas dinámicas avanzadas. Esto lo vemos en lo que se denomina tableros de prueba o dashboard. Esto viene siendo lo que se llama segmentación de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero tenemos que tener un guión de cómo es que se va a hacer. Yo ya lo tengo, este es mi guión y especifica 3 momentos: antes de la clase, durante la clase y después de la clase. Entonces tenemos que vamos a hacer un tablero de control y los objetivos es identificar cuáles son las condiciones generales para generar un tablero de control. Para eso se verán la estructura, se verán las formas, las bases, las restricciones de integridad, cómo se conectan, cómo están trabajando y luego cómo se manipulan en Excel para obtener filtrados avanzados. De esto lo que vamos a hacer es tener la base de datos, se le entrega la base de datos a los estudiantes y luego se les dice que hagan un tablero de prueba a través de la herramienta Excel. Entonces habrá un video explicativo, luego una realización del ejercicio y luego lo suben a una tarea como requisito para poder ingresar a la clase. Durante la clase la idea es que se dan una pequeña introducción y los alumnos son los que lo hacen. De acuerdo a la clase en Moodle, se escoge quién es el que va a hacer el trabajo, generalmente una de las personas que ya lo han hecho, o se puede escoger una persona que no lo haya hecho para que lo haga en compañía de sus compañeros. Y luego habrá un ejercicio de preguntas y respuestas que es una reflexión al finalizar la clase, dejando el último proceso para que se enfrenten a una evaluación en línea. Ahora bien, ¿cómo se hace? Se define un video pequeño. Esto es un video que dura 10 minutos. Voy a pasarlo por aquí al final, donde explica los pasos para generar un tablero de prueba. Ellos deben revisar este video paso a paso, descargar la tabla en Excel y realizar el tablero siguiendo los pasos que tiene el video. Ellos pueden ir pausando y pueden ir continuando para ir haciendo el proceso. Luego viene el proceso de hacer que ellos lo suban a la plataforma para tenerlo disponible en la clase. Y por último, una evaluación en línea. Ustedes colocan que la restricción es que hasta que no hagan la tarea no pueden resolver el cuestionario. De esa manera ya tendríamos el antes, el durante y el después. Luego ellos terminan con material complementario, con videos a ejercicios más complejos y ya con la competencia que tienen deben hacer el mismo ejercicio que aparece dentro de la plataforma. Estos no se califican, pero es normalmente para que ellos trabajen ejercicios más avanzados. Este es el ejercicio más avanzado donde ellos tienen que llegar a este tipo de gráficos y tablero de control hechos en Excel. Pues bien, cibernautas, de esta manera podemos decir que tenemos una clase invertida donde hacemos que el proceso es que los estudiantes practiquen, aprendan antes de llegar a la clase, donde en la clase se trabaja en forma colaborativa y luego sí se enfrentan a una evaluación. No olviden suscribirse a mi canal y darle un clic en me gusta para poder continuar haciendo estos tipos de videos. Hasta otra oportunidad.